El tema que el Señor me ha inquietado a traerle a esta mañana es la armadura del creyente. Yo le busqué una breve definición de lo que es una armadura. Una armadura no es más que un conjunto de piezas defensivas con que se revestían los combatientes. Y pensamos en esa armadura y nos vamos a los tiempos de Pablo y a los soldados romanos. Esa espada, ese escudo, esa protección en la cabeza que se ponían y lo que se ponían sobre sus pies. Y pensando en eso, un soldado nunca salía sin su vestimenta. O sea, no podía porque iba a estar desprotegido. El texto base que el Señor no tiene para esta mañana, para esta armadura, está en Efesios 6, del 10 al 18. Yo les voy a comenzar leyendo por el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Se lo voy a repetir otra vez. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que el Señor fue bastante claro cuando nos dejó dicho aquí en Efesios contra qué nos íbamos a enfrentar. Y no es un secreto para nadie que a diario tenemos batallas de diferentes índoles. Batalla en nuestra familia, batalla en nuestro trabajo, batalla con nuestros hijos, miedo, ansiedad, tristeza, altas y bajas. Pero el Señor Dios Todopoderoso, en su infinito amor, nos dejó esta hermosa palabra y nos dejó 3 escudos, señores, que son maravillosos. Maravilloso como es el Señor. Y esos 3 escudos los encontramos en el mismo texto de Efesios, que yo le invito a que después en su casa más tranquilo lo estudien. ¿Y cuáles son esos 3 escudos que el Señor nos dejó para mantenernos firmes ante las acechanzas que van a venir? El escudo de la fe. ¿Y qué nos dice el Señor del escudo de la fe? El Señor nos dice que con el del escudo de la fe vamos a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. El Señor nos dice que con el escudo de la fe vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, señores. Y vamos a ser realistas. Hay momentos en nuestras vidas que se presentan tormentas tan fuertes que solo por la fe en Dios vamos a poder resistir y vencer. O sea, hay momentos que literalmente solo decimos, Señor, en tus manos estamos. Yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, pero con tu fuerza todo es posible. Y vámonos un poco a la palabra, Señor. Yo estudiando esto pensaba en la fe que tuvo la mamá de Moisés para poner a su hijo recién nacido en un canasto y ponerlo en el río Nilo y que se fuera. Pero hay un punto. La madre de Moisés tenía fe plena en el Señor, que el Señor iba a hacer algo que ella no sabía. Pero ella tenía la fe de que el Señor iba a obrar. Y todos conocemos la historia. Y para los que quizás no la conocen, yo les voy a dar una breve introducción. La madre de Moisés lo pone en un canasto porque en ese tiempo el faraón había mandado a matar a todos los primogénitos porque sentía que ellos iban a ser más que el pueblo de Egipto. La madre confiada en el Señor, como le digo, y en fe pone al niño en el canasto en el río Nilo. ¿Y qué acontece, Señor? La misma hija del faraón es quien encuentra al niño. Pero no obstante, ¿quién amamantó a ese niño? Su propia madre de sangre. ¿Y eso fue por coincidencia? No, eso estaba todo
todo en la agenda del Señor. El Señor había planificado todo eso. Y para no alargarle más, Moisés creció en el palacio como la hija del faraón. Pero había algo, Señor. Aunque Moisés creció como príncipe en un palacio, Moisés tenía una inquietud en su corazón. Él no era de ahí. Pero Dios lo había puesto ahí para una misión que más adelante, se iba a cumplir. Eso es fe. Lo que tuvo la madre de Moisés, Jocabed, fue fe. Y muchas veces nosotros vamos a tener que actuar en fe, sin ver, sin saber y sin nada. Con la certeza, como lo dice, la fe es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera. Vamos a tener solamente que creer y confiar. Pero fiel es el que prometió y Dios no falla, señores. La segunda palabra que el Señor nos da, poderosa, todas son poderosas, de verdad que sí. La palabra de Dios. ¿Y cómo lo dice? Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, señores. La palabra de Dios es lo más hermoso. La palabra de Dios nos instruye, Señor, nos guía, nos enseña. La palabra de Dios es todo. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Es como salir para un lugar sin rumbo y sin dirección. El creyente que no se aferra a la palabra del Señor, que no la estudia cada día, que no la escudriña, que no la aprende, no va a poder resistir en el día malo. Porque los días malos van a llegar. Llegan, señores, llegan. Llegan batallas, como le dije anteriormente, y llegan cuando menos las estamos esperando. Y parece mentira que uno dice, pero Señor, pero otra. Sí, y otra, porque llega una batalla, llega otra y se van como añadiendo. Y es como, vamos a ver hasta dónde resiste y cómo vamos a resistir. Si no conocemos de la palabra, si no estamos empapados de la palabra, si no nos aferramos a ella, no vamos a combatir los días malos. ¿Por qué? En esos momentos cuando viene la ansiedad a nuestra mente, ¿qué vamos a acordarnos? Señor, tú dijiste que tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando algo escasee, ¿qué vamos a decir? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, señores. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Dios? Solo lo vamos a hacer si conocemos la palabra, si nos empapamos de ella, si la leemos. ¿Y con qué vamos a contrarrestar al enemigo? Con la palabra, señores. Porque el enemigo es real y se levanta. Y el enemigo no se levanta con alguien desconocido. Se levantan con la persona que más amamos, señores. Con lo que más amamos, porque es para que nos duela. O sea, el enemigo no juega fácil. Él juega y juega duro, señores. Y Él nos va a atacar por donde más nos duela. ¿Y cómo vamos a vencer? De la única forma que vamos a vencer es si conocemos de la palabra. Hoy el Señor nos está hablando claro. O sea, es difícil, estamos enfrentando tiempos difíciles, momentos difíciles. Si ustedes escuchan en el pueblo de Dios, pedimos la oración porque fulano está enfermo, fulano tiene un problema familiar, o sea, una índole de cosas. Pero hoy el Señor nos dice que Él es fiel, que Él es quien pelea por nosotros, que Él es nuestro protector, que Él nos da la sabiduría, que Él va a estar con nosotros hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Pero señores, ¿cómo lo vamos a entender? Leyendo su palabra y estudiando su palabra. Hay otra alma poderosa y es la oración. ¿Y qué nos dice el Señor? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración en el Espíritu y velando en ello. Con toda perseverancia, y súplica por los santos. Señores, un creyente sin oración no va a vivir.
no va a poder resistir. No va a poder resistir. Porque cuando venga la tormenta, lo va a derribar. Lo va a derribar. De verdad. Las armaduras del creyente, como nos lo dice la palabra, que es clara, es fe, es la palabra de Dios, es la oración. ¿Y qué hace esa oración? Esa oración nos conecta directo con el Señor, porque venimos ante Dios tal y como somos. Nadie nos conoce más que Dios. O sea, ante Dios no tenemos máscara, señores. Es la única persona donde podemos venir pleno y saber que fallamos y que Él lo sabe. Pero hay una cosa maravillosa, que cuando venimos al Señor en oración y le pedimos perdón y le decimos, Señor, me equivoqué, lo hice mal, el Señor no nos juzga, señores. El Señor en su infinito amor nos acoge, Señor, como ese Padre bueno, como ese Padre fiel y comprensible que Él es. Pero hoy el Señor nos llama, Señor, a esa comunión con Él, a esa comunión de leer la palabra, de esa fe, señores. Y la fe no va a crecer si no estudiamos la palabra, si no oramos, si no vienen los conflictos. Parece como irónico, no sé la palabra ahora mismo. Que la fe crece. ¿Cuándo crece nuestra fe, señores? En medio de la adversidad. O vamos a ser sinceros, cuando todo está bien, sí, oramos, pero como que estamos más relajados. Pero cuando vienen, señores, esos momentos, es cuando, señores, nos metemos con Dios, oramos, ayunamos, leemos la palabra. O sea, y esos momentos, Dios que es infinito en amor y en misericordia, esos momentos en la vida en que sentimos que no puedo más, es cuando nuestra fe crece. Es como un entrenamiento. O sea, es un entrenamiento. Si no lo ejercitamos, los que van al gimnasio, si no se ejercitan, sus músculos se van a quedar igual. Pues la fe viene siendo lo mismo. Las batallas, las pruebas, las dificultades son las que la van a ayudarnos a que aumenten. Entonces, en cada desafío de la vida hay algo que debemos de saber, sí, que detrás de todo hay un Dios poderoso y que cada dificultad la va a utilizar a nuestro favor. Hay momentos que no lo entendemos, yo les soy sincera, hay momentos que yo digo, Dios mío, pero tú sabrás. Pero hay momentos que no y que decimos, no quiero más, Señor, estoy cansado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero lo fiel es que detrás de todo eso hay una enseñanza. Nuestra fe crece, nuestra comunión con el Señor crece, conocemos más al Señor, porque ahí es cuando vemos la fidelidad de Dios. La vemos, señores, de verdad que sí. Cuando lleguen esos ataques, cuando llega la tristeza, la depresión, cuando sentimos que no podemos más, ahí es cuando el Señor se manifiesta grandemente. ¿Y por qué pienso que el Señor me inquietó con eso? Yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? Dime, Señor Jesús, ¿qué predico? Y fue como inquietarme. Habla de ti, habla. Hace 2 semanas atrás, o sea, me sucedieron varias cosas. Entre ellas choqué sin darme cuenta, literalmente sin darme cuenta. Yo estaba parada en el semáforo y el carro se me rodó y se desbarató. Y vinieron, señores, nada más no fue eso, fue como llega. Ok. Y yo solo dije, Señor, no puedo más. O sea, se lo voy a confesar. Fue un momento cuando yo quise tirar la toalla, o sea, yo no quería nada. Yo no quería orar, yo no quería nada, Señor. Pero cuando yo iba y me arrodillaba delante de Dios, era como si de ahí yo me paraba nueva, Señor. Y cuando yo veía esa palabra hermosa que el Señor nos dice, que a sus hijos, a los que le amamos, todo nos ayuda a bien. Y no lo entendemos, señores. Y hay momentos que no lo vamos a entender. Pero en lo particular, yo me he aferrado a esa palabra.
Y cuando han venido las tormentas fuertes a mi vida, yo solamente le digo, Señor, eres tú quien lo dice. Y tú dices que a lo que te amamos, a lo que en ti confiamos, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Hoy el Señor nos dice, un creyente no puede andar sin su vestidura, sin su espada. Y la espada de nosotros tenemos claro en esta mañana cuál es, Señor Jesús. Es esa fe inquebrantable que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es esa comunión de la palabra. Es la oración, señores. Esa es nuestra armadura. Sin ella no podemos ir a la batalla. Y de ejemplo debemos de coger a sí mismo. Nunca, señores, nunca un soldado, vamos a pensar en los tiempos romanos, iba a la batalla sin su armadura, no se le quedaba su espada, no se le quedaba su escudo, no se le quedaban sus botas, no se le quedaba nada, porque cada una de esas piezas representaba algo en el combate y sabía que si iba desprevenido iba a perder, lo iban a derribar, iban a derrotarlo. Hoy el Señor nos está inquietando y nos está llamando, Señor Jesús, a cada día más aferrarnos más al Señor, aferrarnos más a la oración, aferrarnos más a su palabra y que a esa fe pedir cuando sentimos, Señor, que nos falta la fe, pedirle a Él que Él es bueno, Él es infinito en misericordia y en bondad. Hoy no, Dios, como le digo, nos llama a vestirnos de esa armadura, a vestirnos de la armadura de Él, con Él y para Él. Nosotros somos la luz de los que están allá afuera, señores. Y el enemigo no ataca a los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Él lo tiene a ellos allá. Pero nosotros debemos de ser esa luz, como lo dice el Señor, para esos que están perdidos. ¿Y cómo vamos a hacer esa luz? Pues es caminando como el Señor nos manda. Es con un comportamiento. Muchas veces, señores, no tenemos ni siquiera que hablar. Y con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, las personas saben que hay algo diferente en nosotros. Porque los hijos de Dios como que nos identificamos. Nos identificamos, increíble. Podemos estar en un grupo y hay personas que te lo preguntan a sí mismos. Entonces, hoy debemos de pedir al Señor que nosotros seamos esa luz para muchos que se pierden allá afuera. Que nosotros podamos, Señor, con nuestro testimonio, en vez de ahuyentar, que vengan a los pies de Cristo. Solamente orando, no juzgando a nadie, porque no somos quienes para juzgar a nadie. Es solamente decirle que hay un Dios que nos ama y que así como nos rescató a nosotros cuando estábamos perdidos, también pueden hacer lo mismo con ellos. Y es lo mismo, Señor. El Señor dejó como todo claro. Si no conocemos de la palabra, para darle también un versículo, en un momento dado a alguien, tenemos que leer la palabra para poder decirle, mira, el Señor te ama, el Señor te perdona. Si no conocemos de la palabra, o sea, no vamos a poder tampoco hablarle a alguien, Señor Jesús. No vamos a poder. Tenemos que orar a sí mismo, Señor. Tan sencillo como que una oración breve por alguien. No es que lo vamos a abrumar, porque no, señores. Pero para hacer todas esas cosas, tenemos que estar en comunión con el Señor. Debemos de conocer al Señor. Porque ¿cómo le vamos a presentar a alguien, una persona que no conocemos? Entonces, para presentarle a nuestro Dios a alguien que es grandioso, maravilloso y lo más supremo y lo más grande, tenemos que conocerle, tenemos que tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial. El Señor de verdad que nos inquieta y yo le exhorto a que estudien ese capítulo de Efesios del 10 a 18, que lo lean tranquilo, porque muchas veces leemos algo en la Biblia y lo leemos y pasamos por alto muchas cosas y en un momento dado volvemos a leerlo y encontramos cosas que ni siquiera no habíamos dado cuenta de que estaban ahí. Dios
infinito y bueno, señores. Y vamos a recordar, Señor, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿con qué lo contrarrestó Jesús? Con la palabra. Tan sencillo, con la palabra, así mismo. Y es lo que el Señor nos manda hoy. Hijo mío, hija mía, está preparado. Está preparado para cuando vengan los ataques, para que te mantengan firme, para que esos vientos recios no te tumben. Y sí que te van a remenear, porque sí lo van a hacer. Pero Dios en su infinita misericordia no levantará y no levantará. ¿Y para qué no va a levantar? Para testificar de su grandeza, de que Él lo puede todo, de que para Él nada es imposible, nada no es imposible. Sabemos, Señor, que Dios ya venció. Dios venció en esa cruz. Y nuestras batallas están en sus manos. Él la pelea por nosotros. Nosotros solo somos hijos obedientes, que le obedecemos y que creemos en Él. Hacemos nuestra parte, claro está, como Él nos manda, porque no es que nos vamos a sentar solamente a coger fresco. Hacemos nuestra parte y el Señor hace la mayor parte. Eso sí es así. No es con nuestra fuerza, es con la de Él. En esta mañana nos vamos, es algo breve, Señor, es un mensaje breve, pero yo creo que es un mensaje muy puntual lo que el Señor en esta mañana me ha dicho a mí y a ustedes también. Vestido de esa armadura, vestido de esa armadura que ya yo le dejé, porque Dios sabía que iban a venir tiempos difíciles, batallas difíciles y conflictos, pero el Señor es fiel y bueno. Les exhorto, Señor Jesús, que nos ayude. Que esta palabra, Dios, que tú has mandado hoy a mí, a tu pueblo, que tú nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones, Señor Jesús. Que cuando vengan, Señor, los momentos difíciles, Señor, recordemos quién eres tú. Tu grandeza, Señor Jesús. Tu grandeza, Señor Jesús. Que tú no nos desamparas, que tú no nos dejas, Señor Jesús. Que cuando todo se ha ido, Señor, cuando todo se ha ido es cuando tú te glorificas grandemente. Y una muestra de que, Señor, cuando todo lo hemos perdido, nos gratifica grandemente es el libro de Job. Para mí ese es un libro maravilloso de la Biblia. Y le confieso que el libro de Job, yo empecé a leerlo cuando ni siquiera me congregaba, pero tenía una madre que me hablaba de la palabra, que me había regalado una Biblia, la cual estuvo guardada por muchos años. Y increíblemente, yo empecé a leer el libro de Job sin saberlo. Y lo que ustedes no saben era que Dios me estaba preparando para una ardua batalla que a mi vida se venía. Gracias a esa batalla, hoy yo tengo el privilegio de estar aquí parada. Por eso yo le digo que a los hijos de Dios todo no obra para bien. Hoy nos vamos, Señor. Nos vamos de aquí, Señor, como hijo obediente, atesorando tu palabra, Señor Jesús. Atesorándola, Dios Padre, y dándote gracias, Señor Jesús. En tu mano, Señor, ponemos esta semana, Señor. Todo lo que vamos a hacer está en tus manos, Señor Jesús. Que seas tú guardando nuestra entrada, nuestra salida, bendito Dios. Que esa cobertura tuya nos acompañe a donde quiera que vayamos, Cristo Jesús. Que en medio de la tempestad siempre podamos poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús, Dios Todopoderoso.